Hablemos de algo distinto con Leopoldo Monterrey, autor de la novela Con amigos como tú. Amigos conocidos y amigos por conocer, hablemos de algo distinto, pero siempre de literatura. Advierto que este episodio puede ser unos minutos más largos que los anteriores porque va dirigido a la televisión. Si se les hace muy largo verlo por el celular, pues bueno, lo paran y siguen en otra oportunidad o lo ven en mi canal de YouTube, Leopoldo Monterrey. Tal como les había dicho, voy a referirme a tres relatos muy distintos que solo tienen en común que en su título aparece la palabra mil. Me refiero a la recopilación de cuentos Las Mil y Una Noches, a la leyenda de las 11.000 vírgenes y a la novela corta que se titula Las 11.000, punto suspensivo porque es una vulgaridad, amores o aventuras de un noble enamorado. Fíjense que uso la palabra relatos para referirme a las tres, porque son tres subgéneros o tres tipos de narraciones distintas. Y por eso voy a comenzar haciendo una precisión acerca de estos distintos conceptos. Me tomé el trabajo de escribir en una pildorita las diferencias y se las voy a leer para poder ser preciso. Narración es el acto de contar una historia. Perdonen las guacamayas. Relato es el producto de esa narración. El cuento es un relato literario. Todos los cuentos son relatos, pero no todos los relatos son cuentos. Son cuentos solo los que son hechos con una intención literaria y que normalmente son los que son escritos. La leyenda, a diferencia del cuento y la novela, normalmente se narran verbalmente. No se conoce su autor. ¿Qué otra cosa hay? Bueno, son narradas en tercera persona, es decir, no es uno de los personajes que está en la leyenda quien narra la historia. La otra cosa es que siempre se refieren a hechos sobrenaturales o a seres imaginarios. Leyenda y mito, aunque los dos son de narración oral, son distintos porque el mito se caracteriza porque siempre intenta explicarnos algo inexplicable. Otra cosa es la fábula. La fábula también es otro tipo de narración y se caracteriza porque sus personajes suelen ser animales o objetos animados, humanizados, es decir, que hablan y actúan. Esas son normalmente, las fábulas tienen un fin educativo y enseñan a través de moralejas. Por último, la palabra historia, que es otra palabra que se usa para referirse a cuento, a leyenda, todo cuanto este tipo de narraciones se les llama historia. ¿Por qué? Porque en sentido amplio, historia es todo aquello que ha ocurrido ya. Ahora, si hablamos de historia en sentido estricto, es aquella narración, aquel relato que se refiere a hechos reales, a hechos verídicos. Esa es la diferencia entre historia en sentido amplio y historia en sentido estricto. Ahora que ya tenemos claros todos los conceptos, comencemos por hablar de Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches es una recopilación de cuentos árabes y de la India, que cuentos que arrancan desde el siglo VIII y comenzaron a ser recopilados en el siglo XI, XII, por allí. No se sabe quién hizo esta recopilación de cuentos, porque en alguna parte, alguna persona hizo una recopilación y en otra parte otra, de manera que las recopilaciones no coinciden exactamente. Algunas tienen unos cuentos, otros tienen otros. Llegaron al occidente esas historias en el siglo XVIII, porque fueron traducidas al francés. Muchas historias, muchos cuentos o leyendas incorporados a esta recopilación de Las Mil y Una Noches se incorporaron en el siglo XIX. Por ejemplo, esas que son famosísimas como Alí Baba y los 40 ladrones, Aladino y la lámpara maravillosa, Sinbad el marino. Esas son de muy reciente incorporación a la recopilación. ¿Qué tiene de particular esta recopilación? Y que muchas personas no saben qué es lo que le da cuerpo o estructura a esta recopilación de cuentos. Es que detrás de ella hay una historia central.
la historia de una joven que se llama Sherazade, que cada noche le narraba una historia, un cuento, a el sultán con que era su esposo, pues. Pero este sultán había tenido una experiencia con otra esposa anterior que le había sido infiel y él la mató. Y a partir de ese momento decidió matar a todas aquellas esposas después que estuviera con ellas la primera noche. Cuando esta muchacha, Sherazade, se tiene esa primera noche con el sultán, para evitar que él la matara, le contó un cuento, un relato, y no lo terminó, sino que muy inteligentemente lo dejó en suspenso. ¿Cómo? Empezaba con la historia y la iba, luego contaba otra relacionada con la primera, y iba sumando historias cada noche. De manera que el sultán, pasaron los días, pasaron las noches, pasaron los años, y el sultán no terminó matando a Sherazade como venía haciendo. Y finalmente se casó con ella, tuvieron unos niños y fueron muy felices. Sherazade se convirtió en la esposa favorita del harén que tenía el sultán. Hablemos ahora de las 11.000 vírgenes. Se trata, como dije, de una leyenda. El nombre completo de esa leyenda es Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. Esa leyenda cuenta que en Inglaterra un rey que tenía una hija que era cristiana la ofreció en matrimonio a un noble que era pagano. Ella no aceptó casarse con aquel señor pagano, pero no podía oponerse. Entonces lo que hizo fue pedir que le permitieran hacer una peregrinación a Roma. Se hizo acompañar en esa peregrinación, dice la leyenda, con 11.000 vírgenes. Llegaron a Roma y cuando venían de regreso, atravesando Alemania, llegó nada menos que Atila con los hunos, con los bárbaros, y se encontraron con aquellas 11.000, una que era Santa Úrsula, vírgenes, y dijeron, bueno, qué maravilla lo que aquí tenemos. Pero las muchachas se opusieron, no accedieron a aquella relación porque no querían perder su virilidad. En aquella época, estamos hablando del siglo IV por allí, en aquella época el valor de la virginidad por parte de la mujer era muy importante porque eso es lo que permitía llegar al cielo, la beatificación, el cuidado que la mujer, como la Virgen María, pues fuera virgen. Entonces, las, las mataron a todas y de allí, como en vista de haberse sacrificado por preservar la virginidad, pues bueno, fueron incorporadas, se les dio en el santoral, por lo menos Santa Úrsula parece que pasó y es una santa del santoral. Aunque yo estuve por curiosidad averiguando por Santa Úrsula en el santoral y encontré una, pero su historia no coincide con la de la leyenda que les acabo de narrar. Eso es frecuente, que las leyendas pues tienen muy poco de verdad. ¿Qué más le podría yo decir de esta? Ah, bueno, hablando de Santa Úrsula y las 11.000 vírgenes. En ese pueblo, un pueblo cercano a aquel encuentro entre las 11.000 vírgenes y los hunos, los bárbaros, en una pequeña iglesia encontraron enterrado bajo el altar principal una cantidad de huesos y cráneos y una lámina, una lápida que decía las 11 vírgenes. Todo parece indicar que en latín, que está la lápida, la palabra virgen suena mucho como la palabra mil, y entonces no es que eran 11.000 las vírgenes, sino que eran 11.000, eran 11 vírgenes. Bueno, eso forma parte también de la leyenda. Por último, hablemos de la novela corta que se llama Las 11.000, bueno, voy a decirles el nombre, Las 11.000 vergas, una palabra feísima. Y esa novela corta es una novela clandestina. La escribió nada menos que Guillaume Apollinaire. Guillaume Apollinaire es un poeta,
escritor, artista, creador de una forma de arte plástica, de pintura que se llama caligrama, que es que el dibujo se hace con textos, escribiendo en textos, como lo pueden observar en la fotografía. Este señor, Guillaume, entre otras cosas, fue el creador del término surrealista. En fin, una persona sumamente conocida, con gran influencia en su momento, y él escribió esta novela corta supuestamente solo para su círculo de amigos íntimos, pero se regó por todo el mundo y hoy en día prácticamente en cualquier parte, en cualquier librería, se consigue esta novela que es, no digo erótica, es que no es erótica, es pornográfica, es masoquista o masoquista. Yo les recomiendo que no la lean porque es terrible. Sin embargo, fíjense que detrás de todo esto hay una cosa que explica quizás esa novela corta de Apollinaire. Él es de origen ruso por sus ancestros y él tenía un concepto de que los rusos eran unos bárbaros. Y entonces, detrás de esta novela hay una crítica a las barbaridades que cometieron los rusos contra los japoneses en la guerra entre Rusia y Japón de principios del siglo XX. Inclusive, muchos de los nombres que aparecen, que tienen los personajes de esta novela, tienen que ver con palabras obscenas convertidas en nombres. En fin, cosas de la literatura. Señores, me he extendido muchísimo en este episodio. Pronto volveremos a hablar de algo distinto y muchas gracias por su atención. Si te ha gustado este video, compártelo en tus redes, y recuerda que los anteriores videos de Leopoldo los puedes ver en su canal de YouTube, Leopoldo Monterrey.